Ya yo creo que son todos, ¿no? Los que van a entrar en esta clase. Ah, siguen uniéndose. Ya, vamos a continuar. A ver, chicos, si me pueden confirmar si se ve la pantalla, por favor. Y si me pueden escuchar. Bueno, si me escuchan, me confirman, ¿no? Ya, gracias, Gabriel. Ya vamos a hacer otro problema, ¿no? De representación en el espacio de estado. Acá lo que se nos pide es hallar la representación en el espacio de estado y los diagramas canónicos, ¿no? Primera forma y segunda forma, dada la siguiente ecuación diferencial. Entonces tenemos este modelo matemático, ¿no? O sea, partimos de un modelo matemático. En este caso tenemos una ecuación de segundo orden, ¿verdad? Y acá observamos que la entrada sí tiene derivadas, ¿no? La U en este caso sería nuestra entrada y la I sería nuestra salida, ¿no? Cuando la entrada tiene derivadas, por lo tanto debemos proceder como lo hicimos en la anterior clase, ¿no? En la clase presencial. En el paso uno, lo que decíamos era observar si el modelo de la ecuación diferencial poseía derivadas, ¿no? Entonces ya hicimos eso. Entonces sí posee derivadas. Ah, la grabación. Ya, a ver, un segundo. Recording in progress. Ya se está grabando, ahora sí. Estábamos sacando como paso en observar si el modelo posee derivadas de la variable de entrada, ¿no? Ya, entonces, acá ya lo hemos identificado y pasamos al paso 2, ¿no? Vamos al paso 2. En el paso 2, lo que hacíamos era expresar la ecuación diferencial. Este inicialmente era, ¿no? Por su equivalente con operadores, ¿no? Para poder hacer operaciones algebraicas. Entonces, en el paso 2 es lo que hacemos, ¿no? La segunda derivada como d al cuadrado. La primera derivada como d simplemente. Acá, como no tiene derivada, simplemente se copia lo mismo, ¿verdad? Y en la variable de entrada tendríamos su derivada, sería simplemente d. Y esto quedaría como 2u. Ya una vez que tengamos hasta ahí, y lo que hacemos es derivar el operador de mayor orden, ¿no? En este caso, el de mayor orden sería d al cuadrado. Por lo tanto, despejamos eso. Lo que deberíamos hacer es simplemente este término llevarlo al lado derecho, ¿verdad? Al lado derecho, este de acá igual, y dividir todo eso por m, ¿no? Entonces lo que hacemos acá, ahí esto lo hemos pasado a este lado, y este también a este lado lo pasamos, y todo eso lo dividimos sobre m, y es lo que tenemos acá. Ya una vez que tengamos despejado el operador de mayor orden, despejamos la salida de nuestro sistema. La salida del operador de mayor orden, ¿no? En este caso sería i. Y el operador el d al cuadrado lo vamos a pasar a dividir también de igual manera. Entonces, si despejamos y de esto, sería simplemente esto, ¿no? El operador va a pasar a dividir todo lo que es la expresión de la derecha. Sí, casi lo tendríamos resuelto, ¿no? Lo que faltaría es ahora simplemente agrupar. Todo lo que está en paréntesis podemos observar que tenemos los operadores en estos dos términos, ¿no? Lo que hacemos es factorizar simplemente el operador y nos quedaría simplemente uno sobre m menos b sobre m, todo multiplicado por el operador d, ¿no? La variable, me estoy olvidando, sería uno sobre m por u menos b sobre m por i, ¿no? Y estos que no tienen operadores lo agrupamos también entre paréntesis, ¿no? Ya estábamos acá. Estamos acá y lo que decíamos, ¿no? Acá ya tenemos agrupado el operador d y esto también lo agrupamos, ¿no? Y aquí simplemente restaría distribuir este operador, ¿no? De mayor orden que estaría dividiendo. Y esta d con esta d se van a ir. Acá simplemente nos quedaría uno sobre d, ¿verdad? Y multiplicamos por uno sobre d nada más. Entonces esto sería simplemente un término constante y acá aparecería lo que es el uno sobre d, ¿verdad? Y aparecería uno sobre d. Y lo que llegaríamos sería la expresión de la forma, ¿no? Donde aparecen los operadores solamente de primer orden. Entonces, una vez que estemos acá, es simplemente ya asignar variables de estado, ¿no? En este caso, a todo lo que está entre paréntesis en amarillo, esto de acá,
le vamos a asignar la variable x2, ¿no? Donde encontramos el primer derivador, la primera d, 1 sobre d, ¿no? A todo ese término le estamos asignando x2 y pasamos a buscar más operadores. Entonces acá tenemos otro operador, ¿no? Otro operador d. Este está cubriendo toda la expresión, por lo tanto, toda la expresión, incluyendo el operador 1 sobre d, van a ser lo que es nuestra variable x1. Entonces ya tenemos las dos variables de estado, ¿no? Lo que resta es hacer simplemente despeje y derivar, ¿no? Entonces, vamos a empezar por x2. En x2 sabemos que x2 igual a todo esto, ¿no? Entonces copiamos nada más, copiamos. Y este operador t va a pasar a multiplicar a x2, ¿no? Como es un operador de derivada, entonces simplemente lo que hace es derivar a x2 y lo que tendríamos sería x2', ¿no? X2 derivada vendría a ser igual a 2 sobre m multiplicado por u, que sería nuestra entrada, ¿no? Menos c sobre m multiplicada por i, que sería nuestra salida. Y ahora vamos a pasar a lo que es la variable x1, ¿no? Ahí ya tendríamos la primera ecuación. Está. Para x1 dijimos que iba a ser todo eso, ¿no ve? Entonces, esto lo vamos a reemplazar ya por su equivalente, ¿no? En variables de estado, que es simplemente x2. Esto simplemente es x2, ¿no ve? Entonces, lo que tendríamos sería, esto de acá copiamos, ¿no? Copiamos tal cual está. Copiamos esto y este operador en este caso va a pasar a multiplicar a x1, ¿verdad? Multiplicar x1 y x1 se derivaría, entonces nos quedaría derivada de x1, que va a ser igual a 1 sobre m multiplicado por u sería acá, ¿no? Y nos olvidamos la u. Multiplicado por u menos b sobre m por i más x2, ¿no ve? Entonces ya tendríamos, ¿no? Lo que ahora, después a partir de aquí, necesitamos expresar estas ecuaciones en función a las variables de estado y no a las salidas. Entonces, estas y están por demás, ¿no? Esta y esta por demás. Entonces, de la ecuación de salida, acá tenemos y, ¿no? Este y. Y en este caso, si lo reemplazamos por variables de estado, todo esto va a ser x1, dijimos, ¿verdad? Entonces, y va a ser igual a x1. Y es lo que planteamos acá, ¿no? Y va a ser igual a x1, entonces reemplazamos el equivalente de y. Simplemente sería reemplazar las y por x1. Y es lo que hacemos acá, ¿no? Y es igual a x1 acá, y es igual a x1, entonces tendríamos x2', sería 2 sobre m multiplicado por u menos c sobre m. En vez de y, colocamos x1. Y para x1' lo que tendríamos sería, esto se copia nada más, donde tendríamos y se reemplaza por x1, ¿verdad? Más x2. Entonces, estas ya serían nuestras ecuaciones de estados en función de las variables de estados, ¿verdad? Todo está en función de x1 y x2 y la entrada que es independiente, ¿verdad? Ya, hasta ahí se ha entendido, chicos. Espero que sí se haya entendido. Ya, entonces estábamos acá, ¿no? Ya teníamos las dos ecuaciones planteadas y la ecuación de salida más, ¿no? Esta era la ecuación de salida. Entonces, para representar en el espacio de estado, simplemente vamos a representarlo en forma matricial. Vamos a empezar por x1, ¿no? El x1, entonces buscamos x1 acá, acá tenemos un x1, entonces copiamos ahí, ¿no? Menos 1 sobre menos b sobre m, que sería su coeficiente de x1. Para x2, en la ecuación de x1', tenemos simplemente 1, ¿no? El coeficiente de x2 sería simplemente 1, entonces copiamos 1. Para la segunda ecuación, x2', lo que tendríamos sería en x1, el coeficiente sería menos c sobre m, ¿verdad? Entonces copiamos acá en la primera columna, menos c sobre m. Y como acá la ecuación x2' no tiene la variable x2, entonces simplemente 0, ¿no ve? 0. Y ya tendríamos ahí lo que es la matriz A, ¿no? La matriz A o también matriz de estados. El vector de estado es x1 y x2, ¿no ve? Son las dos variables que hemos escogido como para para representar en el espacio de estado, ¿no? X1 y x2. Y después le adicionamos a esto lo que es la matriz de entrada, ¿verdad? La matriz de entrada B, multiplicada por la variable de entrada, que en este caso sería U. Entonces vamos a empezar por x1 de igual manera, ¿no? En x1 tenemos la variable de entrada U. Sí, acá tenemos, ¿no? La U. Entonces copiamos su coeficiente, que en este caso sería 1 sobre m. Este es para x1, ¿verdad? Acá está mal. Acá sería 1. Le vamos a colocar por rojo.
Esto sería uno, ¿verdad? Este sería uno. Y para la ecuación x2 tendríamos 2 sobre m, ¿no? Acá sería 2. Y ya casi tendríamos la representación en forma matricial, ¿no? Ahora vamos a pasar lo que es la ecuación de salida a su representación en forma matricial de igual manera. Esto es y, ¿no? Es y, en este caso. Copiamos el vector de estado, ¿no? Acá era más una matriz, no, es una matriz D, me estoy equivocando. Matriz D multiplicada por la entrada, ¿verdad? Ya, entonces de la ecuación de salida observamos que no tiene, la variable de entrada no tiene influencia en la salida, ¿no ve? Simplemente la salida simplemente depende de la variable de estado x1, por lo tanto, todo esto se cancelaría y se volvería cero. Y simplemente nos queda x1. Del vector de estado tenemos x1, x2, lo multiplicamos por un vector, ¿no? De 1 por 2. Entonces, si hacemos el producto de esto, tendríamos simplemente x1 y x2 se uniría con cero, ¿no? Entonces, y en este caso sería simplemente x1. Y con esto tendríamos ya la representación matricial de la salida de nuestro sistema. Ya, eso es todo, ¿no? De este problema. Que nos pedía más hacer los diagramas canónicos. Para los diagramas canónicos ya dijimos que íbamos a hacer simplemente la primera forma, ¿no ve? De la primera forma íbamos a pasar a la segunda forma por el método heurístico. Ya, sería un método gráfico, ¿no? Partiendo de la primera forma canónica. Entonces vamos a empezar a hacer el diagrama de la primera forma canónica. Ahora luego pasar a la segunda forma canónica. Vamos a partir de las ecuaciones de estado. Ya claramente se observa que y es igual a x1, ¿no? Entonces x en la salida tendría que haber un x1. Y de la entrada entonces debería partir de x2, ¿no? Entonces partimos de x2. X2 en este caso es simplemente la suma de la señal de entrada más menos el estado de x1, ¿verdad? Entonces hacemos eso, colocamos un sumador, esto, y a esto tendría que estar entrando la variable de entrada multiplicada 2 sobre m veces, ¿verdad? Entonces colocamos un bloque de multiplicación, 2 sobre m, y a esto tendría que estar entrando la señal u, ¿verdad? Que sería nuestra entrada. Y por otro lado tendríamos que colocar lo que es x1, ¿no? Copiamos su coeficiente, que sería c sobre m, en un bloque de multiplicación o en un bloque de ganancia, menos c sobre m, ¿no? El signo debe ir en el bloque, por si acaso. Y aquí debería estar entrando una señal x1. Ya, hasta ahí ya tendríamos, ¿no? Y a la salida de este sumador, lo que tendríamos sería simplemente x2'. Ya, una vez que tengamos x2', lo que hacemos es simplemente integrar, ¿no? Integramos esto. Y a la salida de esto tendríamos simplemente x2. Una vez que tengamos x2, pasamos a la segunda ecuación. Esto ya la habríamos utilizado. Pasamos a la segunda ecuación, a la primera ecuación de x1, ¿no? En x1 podemos observar que se está sumando x2, ¿no? Se suma x2, también se suma x1 y también está sumándose la señal de entrada. Entonces vamos a empezar por x2, que ya lo estamos insertando acá al sumador, ¿no? X2 estaría entrando directamente, entonces ya lo estaríamos sumando. También tendríamos que estar sumando lo que es la entrada, multiplicado por 1 sobre m veces. Entonces colocamos acá un bloque de ganancia y copiamos el coeficiente, ¿no? Que sería 1 sobre m. Y aquí la señal u. Entonces acá vamos a poner una señal u y la distribuimos, ¿no? Tanto a este bloque como a este bloque. Y esta igual ya la estaríamos sumando, ¿no? Entonces lo que faltaría sería simplemente restarle menos b sobre m x1. Entonces copiamos el coeficiente y la colocamos en un bloque de ganancia, ¿no? Que sería esto de acá. Y esto debería estar multiplicado por x1, ¿no? Por x1. Y a x1, y a la salida de este sumador, lo que tendríamos sería simplemente x1', ¿verdad? Tendríamos x1' y posteriormente integramos esto con un bloque integrador y a la salida tendríamos simplemente x1. Y de la ecuación de salida sabemos que x1 va a ser igual a la salida, ¿no? Entonces, de acá directamente es la salida, ¿no? Y. Y como acá ya tenemos x1, lo que hacemos es simplemente realimentar a este bloque y a este otro bloque. Y con esto ya tendríamos, ¿no? Nuestro diagrama de la primera forma canónica o forma serial.
Vamos a hacer con amarillo. Ya, una vez que tengamos el diagrama en la primera forma canónica, vamos a pasar a que es diagrama en la segunda forma canónica, ¿verdad? Entonces, para esto, esto está mal, ¿no? Este es uno por si acaso. Este es uno y este es dos. Ya, entonces, sí vamos a utilizar el método heurístico, dijimos, ¿no? Para usar el método heurístico deberíamos hacer cumplir esto, ¿no? Deberíamos reemplazar los puntos los puntos de bifurcación por puntos de suma, ¿no? Y los puntos de suma por puntos de bifurcación. Y los bloques integradores deberían invertir su sentido, ¿no? Las flechitas, la dirección de flujo de señal igual debería invertir su sentido. Y nada más, ¿no? Y girar en 180 el diagrama, básicamente, ¿no? Y entonces vamos a empezar por lo que son los sumadores, ¿no? Tenemos aquí dos sumadores, entonces debería haber solamente dos puntos de bifurcación en el diagrama de la segunda forma canónica. Esto representaría, ¿no? Nuestros puntos de bifurcación. Y los puntos de bifurcación, que serían uno, dos, tres, ¿no? Tenemos tres puntos de bifurcación. Entonces, estos tres puntos de bifurcación deberían ser puntos de suma, ¿no? Entonces es lo que hacemos acá, ¿no? Tenemos el primer punto de suma, el segundo punto de suma y el último punto de suma, ¿no? Ya, ahora los integradores. En los integradores se observa que que el sentido es de izquierda a derecha, ¿verdad? La primera forma canónica. En la segunda forma canónica debería ser opuesto, ¿verdad? De derecha a izquierda. Entonces, lo que hacemos básicamente con los integradores, nada más. Ambos integradores invierten el sentido. Y por último, vendríamos a invertir lo que son el flujo de señal, ¿no? En este caso, la señal fluye en este sentido, si se dan de cuenta, ¿no? Este viene acá y también viene acá, ¿no? También viene acá. Y este va a este sumador y de igual manera este va al sumador, ¿no? Entonces, para la segunda forma canónica, esto debería invertirse, ¿no? Otro color. Ya, entonces debería invertirse, este flujo debería ir por acá. Y este de igual manera, ¿no? Debería ir en ese sentido. Es lo que hacemos, ¿no? El primer, partimos para este bloque, venimos por acá, y acá nos encontramos con un punto de bifurcación, ¿verdad? Este punto de bifurcación se reemplaza por una suma, entonces este flujo entra en esta suma, ¿no? En este bloque de suma. Y para el segundo bloque lo que tendríamos sería en este sentido, ¿no? Y de igual manera entra el bloque de suma. Y del bloque de suma, esto vendría a este otro punto de bifurcación, ¿no? A este otro punto de bifurcación que lo hemos convertido en suma, punto de suma. Este entra el punto de suma, ¿no? Para lo que es la trayectoria, esta trayectoria directa, simplemente se invierte, ¿no? O las flechitas se invierten en el sentido. Acá estoy. Ahora sí. Esto ya está directo acá. Y las señales de entrada y salida se invierten nada más. Siguen entrando a ver. Ya, ¿se ha entendido esto, chicos? Ya lo hicimos, creo. Ya lo hicimos en clases. No estaba complicado, ¿no? Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es hallar las ecuaciones de estado, ¿no? De la segunda forma canónica a partir del diagrama. El diagrama en segunda forma canónica, ¿no? Entonces vamos a partir por las variables de estado, ¿no? Por la variable de x1 y x2'. Nos buscamos el diagrama canónico. Para x1', esta sería, y x2', ¿no? Entonces, empezando por x1, lo que tendríamos sería simplemente, como este es un punto de bifurcación, esta señal x2 se reparte, ¿no? Se va a este lado, se va en este otro sentido y también pasa directo, ¿no? Entonces, siguiendo esta lógica, lo que tendríamos sería x1' va a ser igual a x2 nada más, ¿no? Ya lo que tenemos como primera ecuación. Para x2', lo que tendríamos sería una suma, ¿verdad? Porque x2 está saliendo de este punto de suma. Entonces, estaríamos sumando la señal u más lo que viene de todo ese trayecto, ¿no? Más lo que viene de todo ese trayecto.
Además, de este trayecto resulta otra pequeña suma, ¿verdad? Entonces acá tendríamos una pequeña suma y acá tendríamos otra pequeña suma. Y esas dos sumas es lo que el sumador suma, agregando lo que es la señal de entrada U, ¿verdad? Entonces, para este flujo lo que tendríamos sería menos C sobre M multiplicado por X1, ¿no ve? Por X1. Para este otro bloque lo que tendríamos sería X2. X2 multiplicado por ese bloque, ¿verdad? Y estos estarían sumándose, ¿no? Ambos tienen signo negativo, por si acaso, da igual, tiene signo negativo. Ahora está bien. Ambos tienen signo negativo y eso estaría sumándose, ¿no? Con la señal U. Es lo que hacemos, ¿no? U está entrando al sumador. Acá tenemos U. Y de este sumador resulta menos C sobre M por X1, ¿no? Menos C sobre M por X1, que sería esto de acá. Menos, como esto igual está con signo negativo, la ganancia está con signo negativo, ¿no? Entonces sería acá menos B sobre M por X2, menos B sobre M por X2. Y esa sería nuestra variable X2', ¿verdad? La salida. Ahí están las ecuaciones de estado. Para la ecuación de salida, nos ponemos en el punto de salida, ¿no? De nuestro sistemita. Acá tendríamos, lo ubicamos y entonces buscamos las señales que entran al sumador. Acá tenemos un sumador, ¿no? Entonces, a este sumador lo que está entrando sería simplemente 1 sobre m, ¿no? Acá es con signo positivo. 1 sobre m multiplicado por x2, ¿no? A este bloque estaríamos multiplicando por x2. Y este otro estaríamos multiplicando por x1, ¿verdad? Y entonces y va a ser igual a la suma de 2, va a ser igual a 2m por x1 más 1 sobre m por x2. Esa sería nuestra ecuación de salida. Y con esto tendríamos, ¿no? La representación de espacios de estados. Lo que hacemos simplemente ahora es pasarlo a representar en su forma matricial. Pues vamos a partir de x1, ¿no? De x1. La variable, en la ecuación x, aquí le vamos a colocar ecuación, con otro color. Ecuación 1 y ecuación 2. En la ecuación 1 tenemos la variable x1, no tenemos, ¿verdad? Entonces 0, nada más en la primera columna. Para la variable x2 sí tenemos, ¿no? Entonces copiamos simplemente el cociente, que sería 1 en este caso. Y este es 1, ¿no? Para la ecuación 2 buscamos x1. X1 tenemos, entonces copiamos el cociente, que sería menos c sobre m. Es básicamente esto de acá. Y para la variable x2 de igual manera, ¿no? Copiamos el coeficiente, que sería menos b sobre m, que es esto de acá. Y con esto ya tendríamos la matriz de estados, ¿verdad? Matriz de estados multiplicado por el vector de estado. El vector de estado estaría conformado por nuestras variables de estado, ¿no? Más lo que es la matriz B o matriz de entrada, ¿no? Multiplicado por la variable de entrada, que sería en este caso U. Para la matriz de entrada, qué rápido. Para la matriz de entrada lo que tendríamos sería simplemente en la ecuación 2, ¿no? En la ecuación 2 se puede observar que tenemos la participación de la variable de entrada. Entonces simplemente en la segunda fila ponemos 1, porque acá el cociente de esta variable de entrada es simplemente 1, ¿no? Entonces copiamos 1 nada más y ya tendríamos, ¿no? La representación matricial de las ecuaciones de estado. Ya para la salida, como se puede observar en la ecuación de salida, en esta de acá no hay participación de la variable de entrada, ¿verdad? Entonces la matriz D es simplemente 0. Y copiamos, ¿no? El vector de esta 2 multiplicado por los coeficientes tanto de x1 como x2. Tendríamos para x1 sería 2 sobre m, de acá. Y no, para x1 sería eso, ¿no? Para x2 sería 1 sobre m, que sería esto de acá. Y este producto de estos dos vectores simplemente resultaría en esto de acá, ¿no? Y igual a 2 sobre m por x1 más 1 sobre m por x2. Nada más, eso sería, ¿no? Ya, ¿se entendió este ejercicio, chicos? Porque eso es lo que tienen que hacer cuando se les pide que hagan representación en el espacio de estados y sus diagramas. Si les pide diagrama canónico, entonces, si no especifica que sea en la primera o segunda forma, entonces ustedes proceden como quieran, ¿no? Si les pide pero diagramas en primera forma o segunda forma, entonces sí o sí tienen que ir por la forma, ¿no? Por esto de acá.
llegan de esta forma y recién asignan las variables de estado, ¿no? Pasaremos al siguiente problema, entonces. Ahí, ya acá tenemos determinar el modelo en variables de estado de la siguiente función de transferencia, dice. Ya, este problema, bueno, sí, este problema sería, ¿no? Esta función de transferencia es uno de las funciones de transferencia que hemos hallado con los métodos de diagrama de flujo, ¿verdad? Diagrama de flujo, digo, perdón, de absorción de nodos, diagrama de bloques y Mason, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Esto pero estaba como S más 3, ¿no? S más 3. Entonces, partiendo de la función de transferencia, ¿no? Si hacemos eso, entonces lo que deberíamos hacer es expresar en términos de su variable de entrada y variable de salida, ¿verdad? Sabemos que la función de transferencia es salida sobre entrada, ¿verdad? Entonces acá tendríamos, esto sería igual a salida sobre entrada, ¿no? En este caso la salida va a ser una tensión B0 y la entrada va a ser una tensión BI, ¿no? BI, bueno, básicamente acá no se parece. Está bien. Ya, entonces lo que hacemos es simplemente, uy, sigue entrando. Usarlo de manera lineal, ¿no? Sin fracciones. Entonces lo que vamos a hacer es todo este término de acá, el denominador lo vamos a pasar a multiplicar a lo que es a la salida, ¿verdad? Y de esto, la salida lo vamos a pasar a multiplicar a todo lo que es el denominador, el numerador. Acá estaría multiplicando BI y toda esta expresión estaría multiplicando BC. Y es lo que tenemos acá, ¿no? Y es lo que tenemos ahí. Y distribuimos, ¿no? B0. Y si distribuimos, a lo que llegaríamos sería esto de acá, ¿no? Acá lo que hacemos es simplemente aplicar la transformada de la clase inversa. Si aplicamos transformada de la clase inversa, entonces simplemente el s cuadrado va a ser segunda derivada de esta variable. El s simplemente va a ser la primera derivada. Acá no hay s, entonces simplemente se copia b0, ¿no? Pero si también b0 acá tendríamos bi, segunda derivada, ¿no? Acá tenemos presencia de s, entonces sería simplemente primera derivada. Y a lo que llegaríamos sería esto de acá, ¿no? Del dominio de la frecuencia pasamos al dominio temporal. Acá ya tenemos el modelo, ¿no? Entonces ya de acá podemos partir y expresarlo como operadores, ¿no? Bueno, este espacio está innecesario. Este es innecesario. Y entonces, partiendo de su modelo, que sería básicamente este de acá, ¿no? Un modelo de ecuación diferenciales, lo que hacemos es simplemente reemplazar por sus operadores, ¿verdad? Acá ya lo estamos factorizando, ¿no? Acá ya hemos factorizado, por ejemplo, si lo reemplazamos por operadores, lo que tendríamos sería esto de acá, ¿no? D al cuadrado, acá tendríamos otra D al cuadrado, acá tenemos otra derivada, primer orden, no, acá mismo lo estamos agrupando de manera directa. Acá resultaría un operador D al cuadrado, ¿verdad? Acá igual resultaría otro operador D al cuadrado. Acá tendríamos simplemente D y este otro tendríamos simplemente D, ¿no? Entonces lo que hacemos es simplemente agrupar esos términos y factorizar el operador o la derivada. Y es lo que hacemos acá, ¿no? Tenemos D al cuadrado, sería el operador de mayor orden. A este lo estamos despegando todo lo que no tiene relacionado con la derivada de mayor orden y la variable de salida, ¿verdad? B0. Y aquí ya le estamos agrupando, ¿no? Lo que es estos dos términos. 3BI, 3 la derivada de entrada, la derivada de la señal de entrada y 5 veces la primera derivada de la señal de salida. Y es lo que lo agrupamos y factorizamos la derivada, ¿verdad? Y esto de acá pasa con signo negativo, ¿no? Menos 2b0. Ya, entonces, para facilitarnos un poco el proceso, lo que he hecho es simplemente pasar este término, que también va a tener un operador al cuadrado, ¿no? Pasamos de este lado y agrupamos nuevamente, ¿no? Entonces factorizamos el operador cuadrado, simplemente nos quedaría b0 menos bi.
Y al otro lado tendríamos factorizando también el operador. Bueno, reemplazando esta derivada por operador, sería D al, ¿no? Bueno, esta 1 está por demás, se sobreentiende que hay un 1 ahí, ¿no? D multiplicado por todo esto de acá, menos 2 veces B0, ¿no? Ya, luego despejábamos la salida, ¿no? En este caso la salida iba a ser esta de acá. Despejábamos la salida y el operador. El operador D, entonces pasa a dividir a todo lo que es esto, ¿no? Pasa a dividir a todo esto por D al cuadrado, ¿no? D al cuadrado. Y esta señal que estaría restando en este caso pasa a sumar, ¿no? BI. Y en este término de acá, a ver, lo hacemos con amarillo. En este término de acá, el de abajo por si acaso, acá tenemos un operador D, ¿no ve? Entonces, si los cuadrados, simplemente nos quedaría simple uno sobre D. Y para el segundo término, que sería esto de acá, acá no tiene operador, ¿verdad? Entonces sería simplemente uno sobre D al cuadrado. Entonces, así a las variables de estado siempre buscamos los dos operadores, ¿verdad? Entonces agrupamos todo esto de acá. Si agrupamos y factorizamos uno sobre D, y lo que tendríamos sería acá menos 2 sobre uno sobre D, más acá este uno sobre D se factoriza total, ¿no? Y simplemente nos quedaría 3BI menos 5B0. Entonces la primera variable de estado vendría a ser esta de acá, ¿no? Esta le asignamos x2, y a todo esto de acá sería x1, ¿no? X1. Y la salida en este caso sería B0 que va a ser igual a, como esta parte nomás es, ¿no? Desde esta parte estamos contando por si acaso, sería BI más X1, ¿verdad? BI más X1. Y X2 prima, acá lo haremos. X2 va a ser igual a, esto es simplemente 1 sobre D9, entonces sería simplemente igual a 2B0, ¿no? 2B0. X1 prima sería igual a, en todo este término, ¿no? Este no simplemente sería 3BI, 3BI menos 5B0, ¿no? Menos 5B0. Menos X2, ¿no? Ya estábamos acá, ¿no? Me confirman si se puede ver la pantalla y si me escuchan, por favor. Es rápido. Ya, entonces, una vez que tengamos ya las ecuaciones de estado y la ecuación de salida, simplemente es pasarlo a su representación matricial, ¿no? Y de aquí también podemos hallar el diagrama, ¿no? Para hallar el diagrama, entonces partimos de X2. En X2, acá sabemos que es directamente igual 2 veces B0, ¿verdad? Entonces, acá esto simplemente lo he puesto porque sí, ¿no? Si multiplicamos la señal BI por cero, es acá se no dirá nada. Esto debe ser de manera directa, ¿no? Pero para que se vea un poco, para que se vea la forma, ¿no? De la primera forma canónica, del diagrama de la primera forma canónica. Entonces acá lo que tendríamos sería simplemente 2 menos 2 multiplicado por B0, ¿no? B0 acá.
Y nada más, y a la salida del sumador tendríamos x2 prima, x2 prima. Integrando este x2 prima a la salida tendríamos x2, ¿no? Tendríamos x2 y con eso ya tendríamos la variable, la ecuación 2, bueno, la ecuación de x2, ¿no? Esta de acá ya la habríamos utilizado. Pasamos a x1 prima. De x1 prima se puede observar que es x2, b0 y bi, ¿verdad? Acá está mal, ¿no? Ajá, está mal y nadie me corrigió. Esto tendría que ser suma, ¿no? Esto tendría que ser suma y aquí deberíamos considerar el signo. Esto lo estamos convirtiendo en suma por si acaso. Y esto es menos 2 acá dentro de este pequeño paréntesis, veremos con color, con rojito. Dentro de este pequeño paréntesis debería estar la variable menos 2, ¿no? Menos 2 B0. Menos 2 B0. Y acá tendríamos simplemente una suma, ¿no? Y a todo eso le estaríamos diciendo menos. A todo eso le estaríamos nombrando como x2, ¿no? Como la variable x2. Y ahora sí está bien. Ya, acá estábamos, ¿no? La ecuación de x1. A ver, siguen entrando. Ya estábamos en x1', ¿no? En x1' podemos ver que es la suma de x2, de b0 y de bi, ¿verdad? Es lo que tenemos. Entonces, x2 claramente está entrando directo, ¿no? Ahí directo a un bloque sumador. Ay, qué feo círculo. Y también tendríamos que estar adicionando 5 veces b0, ¿verdad? Entonces, jalamos acá un bloque de ganancia y le colocamos la ganancia, ¿no? Que sería en este caso 5, respetando su signo, sería menos 5. Acá estaría multiplicado por b0, ¿no? B0. Y también estaría entrando 3bi, ¿verdad? Entonces, colocamos en un bloque de ganancia coeficiente 3. Y esto debería estar multiplicándose por i, por bi, por bi. Y a la salida de esto tendríamos simplemente x1', x1', ¿verdad? Ya, entonces para desaparecer la derivada simplemente integramos, ¿no? Integramos x1 y a la salida tendríamos simplemente x1. Integramos x1', perdón. Y a la salida tendríamos simplemente x1. Hasta acá ya habríamos terminado con las dos ecuaciones, ¿no? Esta ya la habíamos utilizado y esta igual. Entonces pasamos a lo que es la ecuación de salida. De la ecuación de salida podemos observar que es la suma de bi más x1. Entonces x1 ya la tenemos acá esperando, ¿no? Entonces otra vuelta implementamos un sumador. Implementamos un sumador y a esto tendría que estar entrando x1 y bi, ¿verdad? X1 está entrando y bi de igual manera. En este caso este bloque no es necesario que lo pongan, pero yo le he puesto igual con la ganancia unitaria, ¿no? O lo pueden representar directamente con una línea. Y a la salida de esto tendríamos x1 más bi, ¿verdad? Y eso vendría a ser lo que es la salida, b0. B0. Ah, ya. Sí, está bien. Ya, sí entendí, chicos. Esto es básicamente lo que hemos hecho, ¿no? Ah, ya espero que se haya entendido. Ah, me olvidé grabar, a ver. Recording in progress. Ya este es el último problema, ¿no? De esta manera. Ahora vamos a pasar a lo que es modelado matemático de sistemas, ¿no? Para empezar este capítulo, nadie tiene preguntas del anterior capítulo, ¿no? Pasaremos a este entonces. Para este capítulo vamos a considerar cuatro tipos de sistemas, ¿ya?
El primer sistema van a ser sistemas mecánicos de traslación y rotación. Acá tenemos un sistema de traslación. El de rotación vamos a hacer ejercicios igual de rotación. También vamos a hacer ejercicios de hidráulicos, modelado de sistemas hidráulicos. También vamos a hacer sistemas térmicos y por último, sistemas eléctricos ya no. Esto ya lo hicimos. Esto ya lo hicimos para el primer parcial. Entonces lo vamos a descartar. Simplemente vamos a hacer estos tres modelados, ¿no? De tres tipos de sistemas: mecánico, hidráulico y térmico. Vamos a empezar por sistemas mecánicos de traslación. Ya, acá vamos a empezar por sistemas mecánicos de traslación en una dimensión, ¿no? Entonces, para esto deberíamos tener claro dos conceptos, ¿no? Deberíamos poder reconocer en el sistema los elementos básicos. En este caso, ¿cuáles son los elementos básicos? Los elementos básicos de todo sistema mecánico son las masas, son los resortes y los amortiguadores viscosos. Ya, esto sería nuestra masa, ¿no? Acá lo representamos por un cubito o en algunos casos por un punto simplemente para hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Este vendría a ser nuestro resorte. Y por último, nuestro amortiguador viscoso, ¿no? Tres elementos básicos de todo sistema mecánico. Ya, de estos sistemas mecánicos, ¿qué creen que nos interese? Las variables, por lo general, que en las que se pueden modelar estos sistemas son estas de acá, ¿no? Podemos colocar la variable de fuerza o podemos modelar también en función del desplazamiento o la aceleración o la velocidad. Entonces, esas son las variables a considerar para este sistema, ¿no? Para este tipo de sistemas. Ya, entonces, eso es básicamente lo que tenemos que saber, ¿no? Tres elementos básicos: masa, resorte, amortiguador viscoso. Las variables que se consideran en este tipo de sistema: la fuerza, desplazamiento, la aceleración y la velocidad, ¿no? Nada más. ¿Qué más podemos considerar? Creo que esto es todo. Y eso es todo, ¿no? Ya acá tenemos la representación de un bloque de masa. Acá le estamos aplicando una fuerza, ¿no? Siguen queriendo entrar. Ya, y por la segunda ley de Newton sabemos que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre este bloque va a ser igual a su masa por su aceleración, ¿no ve? O la derivada de la velocidad de este bloque por la masa, que es lo mismo, la derivada segunda del desplazamiento, ¿no? Para el resorte, lo que tenemos es también que este resorte, una vez que entre en acción o una vez que lo elonguen, va a tener una velocidad, ¿no? Una velocidad con la que se desplaza, porque se le está aplicando acá a su extremo una fuerza, ¿no? Una fuerza externa, también es conocida como fuerza. Bueno, esta fuerza acá representa la fuerza que el resorte ejerce sobre ese bloque que está conectado, ¿no? Donde K, en este caso, va a ser la constante de elasticidad del resorte. Y la ecuación está dada por la ley de Hooke, si se acuerdan, ¿no? De K. Fuerza que ejerce ese resorte en uno de sus extremos va a ser igual a K, que sigue la constante elástica del resorte, multiplicado por el desplazamiento del resorte, ¿no? Y el desplazamiento es básicamente la diferencia, ¿no? De su estado inicial a su estado final. Este supongamos que es su estado inicial, ¿no? Y su estado final va a ser, ay, ya es muy grande eso. Su estado final, no, está bien. Haremos así mejor. Y su estado final supongamos que va a ser ese, ¿no? Entonces la diferencia de X va a ser esto, ¿no? Entre lo que es conocido como X, o el desplazamiento, la distancia, la diferencia de longitud de su estado inicial, ¿no ves? Del resorte. Ya, para el amortiguador viscoso. Para el amortiguador viscoso, de igual manera, ¿no? Este amortiguador conectado a un bloque o un sistemita igual ejerce una fuerza, poniéndose al movimiento, ¿no? Del bloque. En este caso, la fuerza que el amortiguador va a ejercer va a ser igual a la constante de amortiguación, está representado por una V mayúscula, ¿no? Multiplicado por la velocidad con la que se desplaza el amortiguador. Nada más, ¿no? Y esta velocidad también la podemos poner en función del desplazamiento, ¿no? En vez de velocidad podemos decir la derivada del desplazamiento del amortiguador, ¿no? Respecto al tiempo.
y esto en función al desplazamiento. Nada más lo que tenemos que conocer, ¿no? Las ecuaciones. Para el resorte es K por el desplazamiento. Para el amortiguador es B por la velocidad del amortiguador, ¿verdad? O si queremos en desplazamiento sería simplemente la derivada del desplazamiento respecto al tiempo. Ya, entonces, partiendo de estos tres elementos básicos, vamos a modelar el primer sistemita, ¿no? No es muy complicado este primer sistemita. Casi nos pide determinar el modelo matemático del sistema de la siguiente figura, ¿no? Y este sería nuestro sistema. Entonces, empezamos por identificar, ¿no?, los elementos que actúan sobre el sistema. Acá claramente tenemos un resorte, acá tenemos un amortiguador viscoso y por último tenemos la masa, ¿no? Tenemos la masa y adicionalmente tenemos una fuerza F de T que va a ser nuestra variable de entrada, ¿no? Ya, entonces, una vez que tengamos identificados los elementos, planteamos sus ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones de los elementos. Para el resorte dijimos que iba a ser K por el desplazamiento, ¿verdad? Esta es la fuerza. La fuerza que ejerce el resorte sobre este bloque va a ser K por el desplazamiento. Constante de elasticidad, ¿no? Para la fuerza del amortiguador, la fuerza que ejerce el amortiguador respecto a este bloque va a ser para el constante de amortiguación viscosa B multiplicada por la velocidad de desplazamiento de este amortiguador, ¿no? O en función al desplazamiento puede ser derivada del desplazamiento. Ya, entonces ya estamos listos, ¿no? Ya tenemos las dos ecuaciones para los dos elementos y lo que hacemos ahora es simplemente dibujar su diagrama, ¿no? Diagrama de cuerpo libre para el bloque en movimiento en este caso, ¿no? Acá es que la velocidad va a ser la variable de salida de interés, ¿no? En este caso, supongamos que queremos estudiar la velocidad con que se desplaza si aplicamos una fuerza F de t. Entonces, lo que queremos observar es la variable, la variable velocidad de este bloque. Entonces, la velocidad del bloque M va a ser nuestra salida y F de t va a ser nuestra entrada. Entonces, si planteamos el diagrama de cuerpo libre para este bloque, lo que tendríamos sería esto de acá, ¿no? En el sentido de las fuerzas va a ser positiva, en el sentido en el sentido en el que el bloque se mueve, ¿no? En este caso, esta fuerza F de t está haciendo que el bloque se mueva en este sentido. Entonces, todas las fuerzas que tiran a la derecha van a ser positivas. Y las fuerzas que se oponen a este movimiento van a ser este resorte y este amortiguador, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tienen una base fija, ¿no? Acá tienen una base fija, entonces esta parte no se... Por lo tanto, este resorte se va a estirarse y este amortiguador de igual manera. Y van a tener un efecto contrario, ¿no?, al movimiento de este bloque. O sea, las fuerzas van a tirar en ese sentido. Y las fuerzas del amortiguador de igual manera, ¿no? Y es lo que planteamos en el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Fuerza del amortiguador, fuerza del resorte, fuerza del amortiguador y la fuerza externa que se está aplicando al bloque. Vamos a la segunda ley de Newton, ¿no? Para poder hallar el modelo. De la segunda ley de Newton sabemos que la sumatoria de fuerzas en un eje, en este caso en el eje X, va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Entonces, dijimos que las fuerzas positivas van a ser las que tienen sentido, las que tienen el mismo sentido que el desplazamiento del bloque, ¿verdad? Entonces, F de t simplemente va a ser positiva. Y se va a estar restándose la fuerza del amortiguador y la fuerza del resorte. Y todo eso va a ser igual a la masa por la aceleración del bloque, ¿no? Tendríamos esto ahí. De acá, esta aceleración, la variable de interés de este bloque es la velocidad, ¿verdad? Entonces, la aceleración la expresamos en función de la velocidad. Y sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad, ¿verdad? Entonces acá simplemente lo puse como derivada. Nada más. Y que ya tendríamos, ¿no? Tendríamos una ecuación. Y acá, si reemplazamos, lo que tendríamos sería esto de acá, ¿no? La fuerza de B lo podemos reemplazar. Entonces, acá lo que nos resultaría sería simplemente B por la velocidad del desplazamiento del amortiguador, ¿no ve? B de VB. Y F de K vendría a ser simplemente K por X. Pero X es desplazamiento.
Y ahí estaría apareciendo otra variable, ¿no? Que no es de nuestro interés, por lo tanto, esta x deberíamos poderlo expresar como velocidad. Entonces, esto lo dejamos pendiente ahí, por mientras, y lo vamos a reemplazar esto de acá. Y estas son las ecuaciones de los dos elementos, ¿no? Del amortiguador y del resorte. Ya, esta es la ecuación que habíamos hallado, ¿no ves? Del diagrama de cuerpo libre. Lo pondremos como ecuación 1. Ecuación 1. Y esta la vamos a poner como ecuación 2. Como ecuación 2, ¿no? Ya, el, ¿cómo se llama esto? El modelo matemático, simplemente en una sola ecuación, lo que podríamos hacer es simplemente esta ecuación 1 derivarlo, ¿no? Tanto el lado izquierdo como el derecho, y reemplazar a esta derivada. ¿Por qué? Porque esta derivada ya está en función de la velocidad, ¿no ve? Y del sistema podemos observar que la velocidad con que se desplaza este bloque va a ser la misma con que este resorte se estire y este amortiguador de igual manera, ¿no? Entonces, la velocidad del resorte, el amortiguador y la velocidad del bloque van a ser las mismas. Entonces, esta B de K simplemente sería B de M y esta B de B sería simplemente M también, ¿no? Velocidad del bloque. Entonces, todo ya sería en función de la velocidad del bloque y a la entrada que sería F de T, ¿no? Entonces, ahí ya tendríamos ya el modelo matemático en ecuaciones diferenciales. Pero en este caso, lo que estamos haciendo es modelar en el espacio de estado, ¿no? En variables de estado. En variables de estado. Y estamos asignando una variable de estado a esta derivada, ¿no? A esta derivada del resorte, que sería simplemente K por B de K, ¿no? Pero inicialmente esto era K por X, ¿no ve? Pero si derivábamos, lo que teníamos era la derivada de la fuerza respecto a tiempo igual a K por la derivada del desplazamiento, ¿no? Y sabemos que la derivada del desplazamiento es simplemente la velocidad. Entonces lo colocamos como velocidad, ¿no? Entonces, las variables de estados que más se escoger en este caso van a ser x1 y x2. X1 va a representar la fuerza del resorte, dijimos, ¿no? Y x2 va a ser velocidad. Y estas serían nuestras dos variables de estado. Lo que hacíamos posterior a esto era simplemente derivar, ¿verdad? Derivábamos la fuerza del resorte y también derivábamos x2, ¿no? Entonces, si derivábamos la fuerza del resorte, a lo que llegaríamos sería esto de acá, ¿no? Acá simplemente reemplazamos los valores. La derivada de la fuerza sería esto de acá, es k por la velocidad de k. Esto. Y para x2', lo que tendríamos es que despejar de la ecuación 1 todo esto de acá, ¿no? Velocidad derivada, despejando este m pasaría a multiplicar a todo esto de acá. Y simplemente tendríamos esto de acá, ¿no? Tendríamos esto de acá. Una vez que tengamos ya las ecuaciones de estado, lo que hacemos es simplemente usarlo a su forma matricial, ¿no? Lo pasamos a su forma matricial y acá, por ejemplo. ah, Acá la salida la estoy considerando como si fuera la fuerza del resorte, ¿no? Y no la velocidad. Si tuviera que ser la velocidad, tendríamos que utilizar esto de acá, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer primero para este caso. Las ecuaciones de estado se mantienen, ¿no? Se mantienen las ecuaciones de estado. Entonces, lo que hacemos es simplemente pasar a su forma matricial para esto lo colocaremos como ecuación 1, ecuación 1, y esta la vamos a llamar ecuación 2. Ecuación 2. Para la ecuación 1, entonces, en su forma matricial lo que tendríamos sería simplemente k por x2, ¿no? Entonces, x1 no tendríamos, sería simplemente 0. En la columna 2 tendríamos simplemente k, ¿no? De la variable x2. Para la segunda ecuación, o la ecuación 2, lo que tendríamos sería menos 1 sobre m para x1, que sería esto de acá, y menos b sobre m para x2, ¿no? Además que tenemos un factor de 1 sobre m multiplicado por la entrada, ¿no? Entonces ya estaría nuestra matriz de estados. Y esta matriz de estados lo multiplicamos por el vector de variables de estado, ¿no? El vector de estado. Más la matriz B, ¿no ve? Que sería nuestra matriz de entradas.
Para la matriz B, entonces buscamos en la ecuación 1, ¿no? En la ecuación 1 tenemos la variable de entrada, por lo tanto, simplemente cero la primera fila. Para la segunda fila, buscamos en la ecuación 2, ¿no? Acá tenemos un factor 1 sobre m multiplicando a la entrada, entonces sería simplemente 1 sobre m en la segunda fila. Y todo esto multiplicado por la f de t, ¿no? Una vez. ¿Entiende, chicos? Ya, la salida. La salida dijimos que va a ser en primera instancia esto de acá, ¿no ve? F de K, o sea, la fuerza del resorte. Y esto va a ser simplemente el vector de estados multiplicado por un vector de una fila por dos columnas, ¿no? Una fila por dos columnas, donde tenemos simplemente la primera columna en uno, para poder hallar esta ecuación de salida, ¿no? Si hacemos este producto de estos dos vectores, simplemente resultaría en x1 nada más. Sería uno por x2, uno por x1, cero por x2, ¿no? Cero por x2 sería simplemente cero y nos quedaría x1. Y ya estaría su forma matricial, ¿no? Ya estaría la representación matricial de este pequeño problema. Ya, ahora, acá estábamos considerando esto, es la salida fuerza del sorte, ¿no? Pero en el problema se nos dice que esta variable estamos escogiendo como salida, la velocidad del bloque, ¿no ve? Entonces, ¿qué debería cambiar acá en esta representación matricial? Esto ya no queremos, ¿no? Lo que queremos es simplemente esto de acá. Nadie se anima. ¿Qué debería cambiar, chicos, en esto? Bueno, en una sola pequeña, solamente cambian un punto, ¿no? Nadie. Ya, no sé si no quieren participar o no me están prestando atención o no me estoy dejando entender, pero lo que debería cambiar simplemente es la ecuación de salida, ¿no ve? Esto en vez de f de t vendría a ser simplemente la velocidad, ¿no ve? V de t, v de t. Y esto tendría que ser igual simplemente, en este caso v de t, ¿qué es? V de t es x2, ¿no ve? La segunda variable de estado. Entonces, esto debería mantenerse cero y esto debería cambiar a uno, ¿no? Simplemente cambiaría la ecuación de salida, nada más. Y eso sería, ¿no? Una salida B, con la salida que es la velocidad de desplazamiento del bloque. Ya, ya tenemos la representación en el espacio de estado, ¿verdad? Ahora lo que pasamos a hacer es simplemente a dibujar los diagramas. Diagrama canónico 1 y el diagrama canónico 2, ¿no? Diagrama canónico 2. Ya, entonces empezamos con el diagrama canónico 1. Acá dijimos que la salida iba a ser F de T, ¿no ve? F de K, perdón, la fuerza de resorte. Esta es nuestra salida, que a su vez también es X1, ¿no ve? Este es X1. Ya, entonces empezamos por la variable que presente en su ecuación la variable de entrada, ¿no? En este caso, la ecuación 2 presentaría 1 sobre m, que sería multiplicado por la variable de entrada, por f de t, ¿no? La fuerza externa que se está aplicando al bloque. Entonces, multiplicamos esta ganancia, ¿no? Colocamos este factor en un bloque de ganancia. 1 sobre m sería este bloque de ganancia, ¿no? Y además está sumándose también x1 y x2, ¿no? X1 sería x1, ¿no? X1
Y este sería x2, ¿no? X2. Ya, entonces acá debería estar entrando a este bloque sumador. Acá está entrando inicialmente 1 sobre m por f de t, ¿no? Y por otro lado tendría que estar entrando menos 1 sobre mx1 menos b sobre mx2. Y para eso aquí colocamos un sumador, ¿no? Un sumador. Y aquí debería estar entrando menos b sobre m multiplicado por x2, ¿no? Y por este lado tendría que estar entrando menos 1 sobre m multiplicado por x1. Y a la salida de este sumador inicial lo que tendríamos es simplemente x2'. X2' para eliminar el derivador simplemente colocamos un integrador. Colocando el integrador a la salida lo que tendríamos sería simplemente x2. Acá tenemos un punto de bifurcación. Y aquí estaría entrando lo que es la variable x2, ¿no? X2. Y es lo que tendríamos, ¿no? Ya, entonces, si continuamos con el diagrama, pasamos a x1, ¿verdad? En x1 lo que tenemos es, acá x1 está participando, ¿no? En la ecuación derivada de la derivada de x1, tendríamos x1 por 0 más a veces por x2, ¿verdad? Acá la salida es simplemente 0. Entonces tendríamos esto de acá. X2 se ve que claramente ya está entrando acá, ¿no? Acá x2 debería estar multiplicado acá, por ejemplo, ¿no? Por una k. Acá se nos olvidó ese bloquecito. Uy, qué rápido. X2 multiplicado por esta k tendría que estar entrando este sumador, ¿no? No, estoy mal, mal, es un sumador. Vamos a volver a esta parte. Este x no dijimos que es 0 directamente, no vean. Así estaba bien. Después del punto de bifurcación tenemos k, ¿no vean? Multiplicando x2. Y esto va a ser simplemente x1', ¿no ven? A la salida de este bloque tendríamos x1'. Entonces, para eliminar el derivador de x1', aquí lo que ponemos simplemente un integrador. Después del integrador tendríamos de x1', simplemente tendríamos x1. Y de la ecuación de salida, que sería esta de acá, ¿no? Bueno, esto igual está acá, ¿no? Donde acá igual lo podemos sacar. Sabemos que la fuerza de resorte va a ser simplemente la variable x1. Por lo tanto, lo que tendríamos a la salida sería directamente de x, f de t, ¿no? F de k, ¿no? F de k de t. Y acá se replica la señal x1, ¿no? Y lo realimentamos este bloque, ¿no? Que se necesitaba antes. Y de esto el bloque lo conectamos acá. Entonces ya tendríamos, ¿no? El diagrama canónico. Diagrama canónico 1, esto, ¿no? Para pasar a un segundo diagrama canónico, también podemos aplicar lo que es el método heurístico. Con el método heurístico simplemente aplicábamos conceptos sobre la gráfica, ¿no? Invertir las señales, invertir el sentido de los integradores, invertir el flujo de señal, cambiar puntos de suma por puntos de bifurcación y puntos de bifurcación por puntos de suma, ¿verdad? Nada más. Y si hacemos eso, lo que llegaríamos sería simplemente esto, ¿no? Diagrama canónico 2. ¿Por qué, chicos, está simplemente con diagrama canónico 1 y diagrama canónico 2? Ya, porque no está en su primera forma canónica ni en su segunda forma, ¿no ve? Nadie dice, no, uy, ahí es problema 2. Ya, entonces, para poder hallar diagramas canónicos, cuando se hace representación en variables de estado, eh, ¿se acuerdan de esta ecuación? A ver, ¿cómo era? X igual a, acá es X prima, ¿no ven? Es derivada. Veces un vector de estados más
de veces la variable de entrada, ¿no ve? En este caso f de t. F de t. Ya. Dijimos en la clase presencial que esta matriz de estados no es única, ¿verdad? O sea, un modelo matemático puede tener n representaciones en matrices de estado. Por lo tanto, tanto esta representación, esta matriz de acá es válida como la matriz que sacaríamos de esta representación, ¿no? Del diagrama canónico 2. Ambas matrices de estado serían válidos. Y se resuelve esta ecuación, ¿no? Se resuelve esta ecuación y a partir de su solución lo que podemos hallar es una matriz de transición. Matriz de transición que es conocida como phi, de la cual podemos pasar ¿cómo sería esto? A ver, de una matriz A de estados cualquiera a una representación en primera forma o en segunda forma canónica. Entonces, en la siguiente clase vamos a hacer esto. Vamos a tener esta matriz y a partir de esta matriz vamos a llevar esta matriz de estados a la primera forma canónica o a la segunda forma canónica o incluso a una matriz diagonal. Entonces, esta matriz nos va a ayudar bastante, ¿no? Si quisiera hallar la representación del diagrama canónico en primera forma, entonces deberíamos partir de acá, ¿no? De acá, como habíamos dicho esto de acá, ¿no? Esto lo derivábamos y acá aparecería lo que es la derivada, ¿no? Derivada de f de la fuerza del resorte respecto al tiempo, ¿no? Respecto al tiempo y lo que hacemos es simplemente reemplazar por esto. Lo reemplazamos por eso y dijimos que b de k, b de b y b de m van a ser simplemente b, ¿no? Porque es la misma velocidad en todo el sistema. Entonces ahí ya tendríamos las variables, toda la ecuación en variables de la salida y la entrada, ¿no? Acá aparece la primera derivada, ¿no? La primera derivada de la entrada que sería simplemente f de t. Y a partir de eso podemos hallar el diagrama canónico en primera forma, ¿no? Y del diagrama de primera forma podemos pasar al diagrama de segunda forma. ¿Ya se entiende eso, chicos? Pues no podemos pasar de manera directa, ¿no? Eso no le pueden llamar por ahí, no le pueden llamar diagrama de primera forma canónica. Esto tampoco le pueden decir diagrama de segunda forma canónica, ¿no? Sí. Porque recuerden que para crear diagrama canónica tenía que tener esta forma, ¿no ve? Menos A1 menos A2. Y esto se extendía, ¿no? Según el orden del sistema. Y esto igual a este lado así. Y acá tendríamos un 1, ¿verdad? Acá era el 1. 1 acá. Y acá era todo 0, ¿no? Y se extendía así, ¿no? Esa era la forma, ¿no? Si se dan de cuenta, esta era la forma en primera forma, el diagrama de primera forma canónica. Si lo comparamos con esta matriz, de este pequeño modelo, no tienen, no se parecen, ¿no? Acá debería haber un 1. Y esto debería ser 0, ¿no? Ya debería estar, en vez de 0 debería ser menos 1 sobre m y acá debería estar b sobre m. Entonces, claramente no es una representación en primera forma canónica, ¿no? Ya, entonces pasaremos al siguiente problema. No, creo que me puse mucho. Aquí está. Sí. Para el siguiente problema, lo que nos pide es determinar el modelo matemático del sistema de la figura, ¿no? Donde se tiene la salida como el desplazamiento del bloque de masa m y una entrada u, ¿no? Que esta entrada u claramente debe ser una fuerza. Y la salida y de t es el desplazamiento de este bloque, ¿no? Respecto a su punto inicial o punto de origen. Entonces, identificamos, ¿no ve? Identificamos los elementos que actúan sobre este sistema mecánico. Tenemos acá un amortiguador y acá tenemos un resorte. Entonces ya sabemos las ecuaciones, ¿no? Para el resorte era la fuerza que ejerce el resorte va a ser igual a coeficiente constante de elasticidad multiplicado por el desplazamiento, ¿no ve? Para el amortiguador lo que tendríamos era constante de amortiguación multiplicada por la velocidad del resorte o la derivada del desplazamiento del resorte. Nada más. Ya entonces vamos a pasar a hacer el diagrama de cuerpo libre de este bloque M. Para hacer el diagrama de cuerpo libre de este bloque M debemos considerar en qué sentido se está desplazando el bloque, ¿verdad? Ya acá mismo se nos da, ¿no? El sentido en que el bloque se desplaza.
Este bloque M se desplaza de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces las fuerzas que actúen en este sentido van a ser positivas y las fuerzas que actúen en el otro sentido van a ser negativas, ¿no ve? ¿No ve o no? Ya, entonces dibujamos las fuerzas, ¿no? Que actúan sobre el bloque. Tenemos una fuerza UDT que estaría empujando el bloque hacia abajo, ¿no? ¿Cierto? De acá, UDT. El resorte lo que va a hacer es oponerse a ese movimiento. Este es su estado inicial en reposo, ¿no? Sin movimiento. Entonces, si este bloque lo desplazamos hacia abajo, este resorte se va a estirarse, por lo tanto va a ejercer una fuerza tal que, tal que va a querer frenar a este movimiento, ¿verdad? Entonces acá se ejerce una fuerza del resorte K, ¿no? F de K. F de K. Y por el otro lado, lo que tendríamos en el amortiguador es, iríamos comprimiendo el amortiguador, ¿no? Entonces el amortiguador de igual manera actuaría en oposición al movimiento del bloque. Entonces la fuerza que ejerce el amortiguador va a ser en ese sentido. Entonces esto lo pasamos al diagrama de cuerpo libre, ¿no? La fuerza del resorte que se pone en movimiento y la fuerza del amortiguador de igual manera que se pone al movimiento. Y la fuerza de entrada UDT, ¿no? Que sería la única fuerza que hace que el bloque se desplace hacia abajo. Y esta vendría a ser nuestra salida, que sería el desplazamiento del bloque. Y entonces lo que hacemos acá es simplemente plantear, ¿no? Por la segunda ley de Newton planteamos la ecuación. Esta vendría a ser su materia de fuerzas va a ser igual a masa por la aceleración, ¿no? Pero la aceleración sabemos que es la segunda derivada del desplazamiento. Entonces lo reemplazamos porque lo que nos interesa a nosotros en este sistemita es el desplazamiento, ¿no? Y no la aceleración. Entonces colocamos como desplazamiento. De la sumatoria de fuerza lo que resulta es UDT. Ya se puede ver la pantalla, si alguien me puede confirmar. Sí, sí, sí. Ya, gracias. Vamos acá, ¿no? Habíamos planteado por la segunda ley de Newton la ecuación y estábamos viendo las ecuaciones de los elementos, ¿no? Acá de igual manera tenemos un resorte y un amortiguador. Entonces, la ecuación para el amortiguador dijimos que iba a ser constante de amortiguación por la velocidad de desplazamiento del amortiguador, ¿no? Y para el resorte era simplemente constante de elasticidad por el desplazamiento. Entonces, lo que pasamos a hacer es simplemente reemplazar, ¿no? Reemplazamos ambas ecuaciones en la ecuación que habíamos planteado por la ley de Newton. Le ponemos ecuación estrella. Y empezamos ambas ecuaciones en la ecuación estrella y lo que tendríamos sería simplemente UDT por la fuerza del resorte, que sería en este caso K, por el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento de este resorte va a ser el mismo desplazamiento que tenga el bloque, ¿no? Menos lo que es la fuerza del amortiguador, ¿no? Esta fuerza del amortiguador. Dijimos que la velocidad es la derivada del desplazamiento. Entonces lo reemplazamos por su equivalente, ¿no? Derivada del desplazamiento. Y esto va a ser igual a masa por la aceleración, ¿no? Por la aceleración es la derivada segunda del desplazamiento. Entonces ya tenemos esto, ¿no? Lo que hacemos ahora es simplemente despejar. No, bueno, vamos a pasar estos dos términos al lado derecho, ¿no? Para poder expresar la ecuación en función de salidas y entradas. Entonces acá tendríamos la entrada UDT y al lado derecho tendríamos la ecuación de la ecuación la expresión que contiene el término de salida, ¿no? Que sería YDT. Entonces con esto ya tendríamos el modelo, ¿no ven? Entonces si partiéramos de acá podemos hallar la diagrama canónico en primera forma, segunda forma o tercera forma, ¿no? Bueno, tercera forma, ya estoy mal, hasta segunda forma, chicos, perdón. Segunda forma canónica y primera forma canónica, ¿no? Ya, entonces de acá también podemos observar, ¿no? Que la entrada no tiene derivadas. Entonces lo podemos hacer por el procedimiento rápido, dijimos, ¿no? Donde asignábamos variables de estado a cada derivada, ¿no? Acá tenemos una derivada de segundo orden, por lo tanto tendríamos que asignar dos variables de estado. Entonces, en este caso, las variables de las que vamos a asignar van a ser para el desplazamiento, que sería simplemente y de t, y para la aceleración, para la velocidad, ¿no? Que sería la segunda derivada. Ah, ya cambió. Ya, dijimos que íbamos a asignar x, ¿no? Para el desplazamiento, ¿verdad?
Y x2 va a ser la velocidad la velocidad con que el bloque se desplaza. Ya, entonces, una vez que tengamos esto, lo que hacíamos era simplemente derivamos, ¿no? Derivamos respecto al tiempo. Si hacíamos eso, lo que tendríamos sería que x1' va a ser igual a y', ¿no? Y x2' sería y2'. Entonces, de las ecuaciones anteriores, de la primera ecuación que habíamos planteado, esta, ¿no? De esta de acá, podemos despejar, ¿no? De acá y2'. De acá podemos despejar y2'. Y y' es simplemente x2, ¿no? De acá, de la asignación de las variables de estado. Sabemos que y' es simplemente x2. Entonces, esto simplemente sería x2, ¿no? X2. Y x2' sería y2'. Entonces, de la ecuación inicial o de la ecuación, ay, rayos, es esta ecuación, ¿no? Lo creamos como ecuacional. Y esta ecuación lo que hacemos es despejar y2', ¿no? Ya, entonces despejamos y2'. Y resultaría esto de acá, ¿no? Resultaría eso de acá. Ahora, lo que hacemos es poner esta y2' en función de variables de estado, ¿no ve? Las variables de estado en este caso son simplemente x1 y x2. Entonces empezamos. Sabemos que y de t va a ser simplemente x1, ¿no? Entonces, donde haya y de t lo ponemos como x1. Acá, por ejemplo, ¿no? Este sería x1. Y este y' sería simplemente x2, ¿no ve? Esto vendría a ser simplemente x2. Y ya tendríamos y2' en función de variables de estado, ¿no? Y lo que hacemos es simplemente reemplazar en esta posición. Y la ecuación de estado resultaría esta, ¿no? x1' va a ser igual a x2. Y x2' va a ser igual a 1/m multiplicado por la señal de entrada, menos b sobre m por x2, menos k sobre m por x1, ¿no? Y la salida sería simplemente la variable que queremos observar, ¿no? En este caso, la variable que queremos observar va a ser el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento es y de t, y a la y de t le habíamos asignado x1, ¿no? Entonces, y de t sería simplemente x1. Esa sería nuestra ecuación de salida, ¿no? Ya tenemos la ecuación de estado y también tenemos la ecuación de salida, por lo tanto, lo que restaría sería simplemente pasar a su representación matricial o forma matricial, ¿no? Entonces, para la primera ecuación, ¿dónde está? Para la primera ecuación, para la segunda ecuación, ya, para la primera ecuación, simplemente tenemos x2, ¿no ven? Entonces, x1 sería 0 y la segunda columna simplemente sería 1. ¿Por qué? Porque el coeficiente de x2 es 1. Para la segunda fila de la matriz de estados, en la primera columna tendríamos x1. X1 en este caso sería menos k sobre m, ¿no? Entonces copiamos menos k sobre m y en la segunda columna lo que tendríamos sería x2 y x2 acá sería menos b sobre m, ¿no? Entonces copiamos menos b sobre m. Y multiplicado por el vector de estados, ¿no? Y a esto se le adiciona la matriz de entradas multiplicada por la entrada. La matriz de entrada en este caso estaría conformado simplemente por la ecuación x2, ¿no? Acá tenemos un factor 1 sobre m multiplicado por la entrada. Para x1', para la ecuación 1 no tenemos, ¿no? La variable de entrada, por lo tanto es simplemente 0 la primera fila. 0 más, digo, 0 sería el primer término, ¿no? El segundo término sería 1 sobre m. Y todo esto multiplicado por la señal de entrada, ¿no? Pues ya tendríamos la representación matricial en variables de estado. Para la ecuación de salida es simplemente x1, ¿verdad? Entonces simplemente copiamos el vector de estado y lo multiplicamos por un vector 1, 0. Y con esto ya estaría, ¿no? La forma matricial de este pequeño sistemita. Ya, entendí esta parte, chicos. Bueno, básicamente estamos repitiendo, ¿no? Ya, tenemos otro problema. ¿Seguimos, chicos, o ahí la dejamos? Hmm.
¿Qué hora ya es? Ya son las 8. ¿Qué dice el público? Nada, no dice nada. Continuaremos, ¿no? Ya esto más haremos. Ajá. Ya, el problema 3 que nos dice ver. Para el sistema mecánico traslacional, ¿sí, no? La masa uno, la masa 2, acá es uno, ¿no? Ajá. Uno, la masa 2 igual sería un kilogramo, la masa, la constante de elasticidad es un newton metro, coeficiente, la constante de viscosidad es un newton segundo por metro, ¿no? Y ya son datos, ¿no? Para poder pasar al final, ¿no? A nuestro modelo. Lo que se nos pide es, inciso A, allá el modelo. Inciso B, allá la representación en el espacio de estados. Inciso C, indica si es controlable o observable, ¿no? Este, este concepto lo van a ver después, ¿no? No sé si el Inge lo ve, creo que no, ¿verdad? Pero lo van a ver en control 1 esto. Se analiza lo que es la matriz de estados, la matriz de entrada y la matriz de salida. Y en función en función a las cuatro matrices que tenemos de la representación en variables de estado, podemos determinar si el sistemita que estamos modelando pues es controlable o observable, ¿no? Ya, entonces, determinamos el matemático del sistema de la figura, dice, ¿no? Tenemos este sistemita. Ya, vamos a empezar a resolver este problema. Camry. Ya, acá primero identificamos, ¿verdad? Los elementos que participan en este modelo. Tenemos el amortiguador, también tenemos el resorte y por último tenemos el bloque, ¿no? Bloque M de masa, el bloque de masa M. Y tenemos adicionalmente la fuerza externa que estamos aplicando a este sistemita, ¿no? Para que este bloque se pueda mover, es F de T. Acá planteamos las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones de los elementos. La fuerza del amortiguador sería, en este caso, constante de amortiguación por la derivada, ¿no? Del desplazamiento del amortiguador. Para F de K, esto lo vamos a explicar en un instante. Esto simplemente sería desplazamiento, ¿no? K por el desplazamiento del resorte. Ya, entonces vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre para este bloque de masa M, porque lo que nos interesa es el desplazamiento Y1 o el desplazamiento Y2, ¿no? Vamos a modelar el sistema en función a cualquiera de los dos, ¿no? Porque aquí no especifica si nos pide hallar el modelo matemático en función al desplazamiento del bloque o al desplazamiento de un extremo del resorte, ¿no? Que sería en este caso Y2. Ya, entonces en el diagrama de cuerpo libre del bloquecito de masa M, lo que tendríamos sería la fuerza F de K del resorte, que estaría tirando en este sentido, ¿no? Y la fuerza del amortiguador, como tiene un lado fijo, estaría oponiéndose a ese movimiento. Es lo que tenemos acá, ¿no? Una fuerza del amortiguador que se opone al movimiento y F de K que contribuye al movimiento, ¿no? De la segunda ley de Newton, lo que tenemos es sumatorio igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces, de esto tendríamos F de K, porque este es el sentido del movimiento, ¿no? El bloque se mueve en el sentido, entonces F de K va a ser positivo. F de K menos la fuerza del amortiguador, igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces, acá nuevamente, no nos interesa aceleración, ¿no? Lo que nos interesa es el desplazamiento del bloque. Entonces, la aceleración lo vamos a representar como derivada segunda del desplazamiento, que sería esto de acá. Y esto ahí nomás lo dejaremos por mientras, ¿no? Ahí todo lo vamos a continuar. Ya, ya tenemos eso, ¿no? En este punto, acá no tenemos ningún bloque, ¿no? De acá podemos deducir rápidamente, ¿no? Que la fuerza F de T va a ser igual a la fuerza del resorte, ¿no? Porque el resorte se va a poner ese movimiento, ¿no? Si tiramos de acá, si jalamos de acá, el resorte inmediatamente va a aplicar una fuerza proporcional a la que estamos colocando en este punto, y su fuerza resultante va a ser directamente proporcional a la fuerza que estamos aplicando, ¿no? No sé si se entiende este punto, es como colocar un bloque de masa nula, ¿no? Si anulamos esta masa, lo que tendríamos sería simplemente
Esta de acá, ¿no? F de K es igual a F de B. Estas fuerzas son iguales, entonces lo mismo pasa en este punto, ¿no? La fuerza externa va a ser directamente proporcional a la fuerza con que el resorte se opone a ese movimiento. Y es lo que planteamos acá, ¿no? La fuerza de T, la fuerza externa va a ser igual, es directamente proporcional o es igual a la fuerza a la fuerza con que el resorte se opone al movimiento. Ya, la fuerza para el resorte ahora. La fuerza para el resorte en este caso va a ser constante de elasticidad por el desplazamiento, ¿verdad? El desplazamiento. Ahora, acá tenemos dos puntos, ¿no? Estos serían los extremos de nuestro resorte. Vamos a hacer con otro color. Con celeste. Este sería su estado inicial, ¿no ve? Este sería el estado inicial de nuestro resorte. Una vez que apliquemos una fuerza F de T externa a este punto, se va a desplazar tanto el bloque como el resorte. Entonces, estos dos, este punto y este punto del resorte no son fijos, ¿verdad? Son móviles, entonces ambos puntos se van a desplazar. Entonces, acá supondremos que se logra desplazar el resorte en este sentido, ¿no? Bueno, en esta cantidad, en esta distancia. Ahí se desplaza el resorte, suponiendo, ¿no ve? Entonces, este desplazamiento de acá es Y1, ¿verdad, chicos? Es Y1. Después de este punto. Comentadas. Y el desplazamiento de este otro extremo no va a ser igual a este desplazamiento, ¿no ve? Porque este resorte se puede estirar más o menos. Entonces, este desplazamiento es el desplazamiento Y2, ¿verdad, chicos? Y2. Entonces, la diferencia de estos dos desplazamientos en sus dos extremos del resorte nos va a dar lo que es el desplazamiento total del resorte, ¿no? En qué magnitud del resorte se ha logrado estirar. Entonces, lo que planteamos acá, ¿no? K o el desplazamiento. En este caso, el desplazamiento va a ser Y2 menos Y1, ¿verdad? ¿Se entiende, chicos, de eso? No se entiende. Ya se entiende, dicen. Ya, entonces de ahí sacamos esta ecuación, ¿no? Que la fuerza que el resorte ejerce va a ser igual al coeficiente de la actividad por el desplazamiento. En este caso, el desplazamiento es simplemente la diferencia de sus dos extremos, ¿no ve? Una vez que se haya aplicado la fuerza externa. Si se dan de cuenta, este puntito no va a desplazarse mucho, ¿no ve? Y este sí se va a lograr estirar un poco más. Entonces de ahí resulta la diferencia, ¿no? La diferencia positiva. Porque este desplazamiento Y2 va a ser más grande que el desplazamiento Y1. Ya, entonces de la primera ecuación dijimos de esta ecuación dijimos que la fuerza externa va a ser igual a la fuerza del resorte, ¿no ve? En este punto. Entonces reemplazamos simplemente eso. Entonces decimos que la fuerza externa va a ser igual a la fuerza del, del resorte. Y la fuerza del resorte es K veces por el desplazamiento, ¿no? Entonces acá ya podemos tener, ¿no? La salida Y2 en función a Y1. Esa parte nos ha ayudado a relacionar los dos desplazamientos, si se dan de cuenta, ¿no ve? Bien, entonces ya tenemos la ecuación 2 con esto. Ecuación 2 y la ecuación 1, ¿no? Que resulta del bloque. Esto lo vamos a conocer como ecuación 1. Bueno, acá nos hemos quedado en el amarillo, ¿no ve? Entonces, una vez que hagamos todo esto de acá, este análisis, podemos reemplazar lo que es la fuerza del resorte, ¿no? La fuerza del resorte es simplemente K por la diferencia del desplazamiento tanto de Y2 y Y1, ¿no ve? Menos la fuerza del amortiguador, igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces acá es simplemente en función del tiempo, ¿no? Acá lo reemplazamos la fuerza del amortiguador. Como estamos buscando desplazamiento, entonces
la cantidad en que se va a desplazar este amortiguador va a ser la misma que la cantidad en que se desplaza el bloque, ¿verdad? Entonces la cantidad va a ser Y1. Ambos puntos se van a desplazar en la misma magnitud. Por lo tanto, lo que hacemos es simplemente expresar la velocidad del resorte como derivada del desplazamiento, derivada del desplazamiento del bloque en este caso, ¿no? Y1 sería. Igual a masa por la aceleración, ¿no? En este caso sí consideramos el bloque 1. Todo está en función Y1. Simplemente esta Y2 nos estaría perjudicando para poder hallar el modelo matemático, ¿no? En ecuaciones diferenciales. Entonces podemos empezar, ¿no? No, al revés. Esto lo podemos empezar en el sentido. Y2 lo reemplazamos y aquí resultaría ya todo en función a Y1, ¿no? Entonces ya estaría el modelo matemático en función a Y1, que sería en esta salida. Y1 en este caso es el desplazamiento del bloque. Y es lo que hacemos, ¿no? Bueno, a esto le he puesto ecuación 1 y ya está, le hemos puesto como ecuación 2, ¿no? Entonces, lo que he hecho acá es simplemente reemplazar Y2, ¿no? Estas Y2 las estamos reemplazando por la ecuación 1. 1 en 2 sería en todo caso. Entonces, haciendo eso, lo que tendríamos sería simplemente eso, ¿no? K multiplicado por todo esto, ¿no? Todo esto que va a ser nuestro Y2. Este es nuestro Y2, ¿no? Menos Y1, ¿no? Este Y1 con este Y1 se cancela. Y lo que tendríamos sería simplemente esta acá, con esta acá de igual manera se cancela, ¿no? F de t menos b por la derivada primera del desplazamiento de la masa m, igual a la masa m por la derivada segunda, ¿no? De su desplazamiento. Y este sería, ¿no? El modelo matemático, considerando como salida el desplazamiento del bloque. Modelo matemático en respecto al desplazamiento Y1, ¿no? Y si queremos hallar la función de transferencia, lo que hacemos simplemente es aplicar, ¿no? Laplace, aplicando Laplace, lo que tendríamos sería simplemente esto de acá. Y para hallar la función de transferencia, lo que se busca es la relación de salida sobre entrada, ¿no ve? Entonces la salida es Y1 y la entrada va a ser la fuerza externa FDT que estamos haciendo. Despejamos eso y lo que tendríamos sería simplemente esto, ¿no? Tendríamos una función de transferencia de segundo orden. Con... sí, sería eso, ¿no? Una función de segundo orden. Y para el modelo matemático 2, para el modelo matemático 2 de igual manera partimos, ¿no? De la ecuación 1 y la ecuación 2. De la ecuación 1, como lo que nos interesa ahora no es, bueno, lo que nos interesa ahora es poner el modelo matemático en función a Y2, ¿verdad? Porque esa es la salida que nos interesa ahora. De acá, de la ecuación 1, simplemente despejamos Y1, ¿no? Despejando Y1, y esta 1' la vamos a reemplazar acá. Si hacemos eso, lo que tendríamos sería acá simplemente, esto vendría a ser, esto vendría a ser nuestro Y1, ¿verdad? El Y2 se mantiene. Este Y2, con este Y2 se cancelan, y esta acá, de igual manera, se cancela con esta acá, ¿no ve? Menos B por la derivada de Y1, ¿verdad? Entonces, B derivada de Y1, pero Y1 sabemos que es todo esto de acá. Entonces sería derivada de Y2 menos la derivada de F de T sobre 1 sobre K, ¿no ve? Vamos a empezar simplemente Y1, ¿no ve? Igual a la masa por la derivada segunda, ¿no ve? De Y1. Y1 sería simplemente esto de acá. Y si operamos esas derivadas, a lo que llegaríamos sería esto de acá, ¿no? F de T menos la derivada segunda de Y, la derivada primera de Y2 más B sobre K, la derivada primera de la variable de entrada, ¿no? F de T. Y esto va a ser igual a la derivada segunda del desplazamiento Y2 menos M sobre K por la derivada segunda de la variable de entrada de F de T, ¿no ve? Entonces ya tenemos todo. Lo que restaría sería simplemente agrupar y colocar en ambos lados de la expresión las entradas y las salidas, ¿no? En este caso, en el lado derecho estamos colocando las salidas y en el lado izquierdo lo que están las entradas. ¿No ven? Este sería el modelo. Este sería el modelo cuando se requiere una salida Y2, ¿verdad?
cuando la salida del sistemita va a ser Y2 o el desplazamiento de un extremo del resorte. Y para allá el modelo, para allá la función de transferencia, lo que hacemos es simplemente acá aplicar, ¿no? Aplicamos la plus. Si aplicamos la plus, a lo que llegaríamos sería a eso de acá, ¿no? Llegaríamos a eso de ahí. De acá factorizamos de los Y2, ¿no? La salida sería en este caso. Factorizamos Y2 y del otro lado de la ecuación, en el lado derecho, lo que factorizaríamos sería simplemente la variable de entrada, f de t. Digo, f nomás, ¿no? F en función de s porque estamos en el dominio frecuencial. Y haciendo esto, lo que tendríamos esto acá. Esto y esto, ¿no? Y sabemos que la función de transferencia es la relación que existe entre la salida sobre la entrada, ¿no ve? Entonces la salida es Y2 y la entrada es una fuerza F de S, ¿no? Y la función de transferencia nos quedaría así, ¿no? Y esa sería la función de transferencia cuando la salida es el desplazamiento de un extremo del resorte, ¿no? Del extremo donde estamos aplicando la fuerza en sí. Ya, ¿se entiende eso, chicos? Ya que nos pide luego. Ya nos piden hallar la representación en el espacio de estados, ¿no ve? Haremos eso entonces. Problema 4. Ah, ya, creo que no hicimos eso. Y el problema 4 es similar, ¿no? Tenemos dos bloques en este caso. Las salidas que nos interesan es el desplazamiento del bloque 2 y el desplazamiento del bloque uno, ¿no? Acá de igual manera, ¿no? Estos puntos de resorte no son fijos, ¿no ven? Y del amortiguador de igual manera, tampoco son fijos. Ya, esto se entendió, chicos. El problema 3. Para hallar la representación en el espacio de estados, entonces simplemente partimos de acá, ¿no? Para el primero partimos de acá. Si reemplazamos eso por operadores, lo que tendríamos sería simplemente d al cuadrado, ¿verdad? D al cuadrado, acá multiplicado por m, ¿no? Por m por y1, por y1, más, acá simplemente sería b, d, ¿no ve? B por el operador d simplemente por y. Acá igual a f de t, ¿no ve? F de t. F de t. Acá por si acaso estoy procediendo con el método para poder hallar, ¿no ve? La representación en el presentador de la primera forma canónica, para poder graficar el diagrama en la primera forma canónica y luego pasar a la segunda forma, ¿no ve? Si no quisiéramos seguir ese paso, entonces lo que hacíamos era simplemente asignar a y1 igual a x1, dijimos, ¿no ve? X1. Y a y', lo que le asignábamos era la variable de estado x2, ¿verdad? X2. Entonces podría ir por ambos caminos, ¿no? Aunque este resulta más fácil, ¿no? Pero con este podemos hallar los diagramas canónicos en primera y segunda forma. Entonces, seguiremos con este es sencillo nomás. Esto de acá igual es sencillo, ¿no? Lo que hacíamos era simplemente despejar el operador de mayor orden. Entonces lo que hacíamos acá era f de t menos y por el operador de 9 y por y1. Y a este lado tendríamos esta m, lo vamos a empezar a dividir. 2 sobre m, 9. Y acá tendríamos simplemente d al cuadrado, ¿no? D al cuadrado, aquí veo cuadrado, y más y1. Ya, entonces como siguiente paso despejábamos y1, ¿verdad? Y1 lo despejamos, acá era igual acá era 1 sobre d, ¿no ve? 1 sobre d al cuadrado. Acá sería simplemente f de t, ¿no? F de t sobre m.
menos B sobre M, ¿no? B sobre M por D por Y1. Ya. Y ahora de esto lo llevamos a la forma, ¿no ve? Todo que esté multiplicado sobre 1 sobre D nada más. No tiene que haber D al cuadrado. En lo que hacemos es simplemente distribuir 1 sobre D. Si distribuimos 1 sobre D, lo que tendríamos sería aquí 1 sobre D. Y acá dentro tendríamos 1 sobre D, ¿no ve? 1 sobre D por F de T. Ah, ya, F de T. Se supone que es F de T sobre M. Menos, acá el 1 sobre D que estamos introduciendo se va a cancelar con este, ¿no ve? Entonces simplemente sería B, M, Y1, ¿verdad? Y1. Entonces ahora lo que resta es simplemente asignarle variables, ¿no ve? X2, X1, Z1, M1, lo que quieran. Buscamos los operadores. Este es el primer operador, ¿no ve? Entonces toda esta expresión le colocamos como X2. Y esto lo vamos a poner como X2. Y buscamos el siguiente operador. Acá dentro ya tenemos operador, pero acá sí tenemos otro operador, ¿no? Entonces acá ese sería la segunda variable de estado. Y la vamos a llamar como X1, ¿no? X1. Y la salida sería esta, ¿no? Y1. Entonces ya tenían las ecuaciones, ¿no? X2 va a ser X2', ¿no? Acá. X2' va a ser igual a 1 sobre M, ¿no ve? Sobre M por la fuerza F de T. Por la fuerza F de T, entonces X1' vendría a ser simplemente X2, ¿no? X2 menos X2 menos B sobre M, ¿no ve? B sobre M por Y1. Ya, estas serían nuestras ecuaciones de estado, ¿no? La ecuación de salida. La ecuación de salida de aquí mismo de acá mismo resulta, ¿no? Todo esto dijimos que iba a ser X1. Entonces Y1 es simplemente X1, ¿no? X1. Y donde haya Y1 acá lo reemplazamos, ¿no? Este lo cambiamos por X1. Ya estaría, ¿no? Y acá simplemente nos faltaría hacer la función matricial y el diagrama, ¿no? Diagrama en primera forma canónica. Y del diagrama de primera forma canónica pasamos a la segunda forma canónica, ¿no? Ya, ¿se entendí, chicos, esto? Espero que sí, porque otro problema lo vamos a precisar. Ya, esto es de igual manera, ¿no? Esto de igual manera. Acá ya no es conveniente ir, ¿no? Por destinar a X1 igual a Y y a X2 igual a Y', ¿no? Acá deberíamos proceder con los 4 pasitos que teníamos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenemos derivadas en la entrada, ¿no? Si observan, acá tenemos derivadas en la entrada. Entonces vamos por este método y lo que tendríamos sería simplemente reemplazando esto primero por operadores, ¿no? D al cuadrado, M D al cuadrado. D al cuadrado, Y2 sería, ¿no? Y2 más B de simplemente Y acá, ¿no? Y2. Y2 es igual a... Reemplazamos esto de acá, ¿no? Y esto sería simplemente D. Y esto sería D cuadrado. D cuadrado. Y después de esto despejábamos el operador de mayor orden, pero para la salida, ¿no ve? Esto sería nuestra salida en este caso. Después de despejar la derivada de mayor orden para la salida, despejábamos Y2, ¿no ve? Pasamos a dividir tanto el operador como el, como el coeficiente, ¿no ve? Que en este caso sería M. Lo pasamos a dividir y de ahí simplemente es
asignar variables de estados y llevarla a la forma, ¿no ve? Y a la forma matricial y hacer el diagrama en primera forma canónica. Ya chicos, nos quedan 5 minutos. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Ya han dado su examen o no? Oh, sí, el Inge le ha dicho algo acerca del examen. Mm, no. Pero hagan sus tareas, chicos. Creo que una de sus tareas va a ser el examen, estaba diciendo. Les ha dado fecha, pero ya, para el examen. A ver, dejemos de grabar. No todavía. Ah, no grabamos esta clase ni modo. Ah, no les ha dado fecha todavía. Ya, pero el examen básicamente es una de sus tareas. Lo deben resolver por los 3 métodos, ¿no ve? Mason, absorción de nodos y álgebra de bloques. Si practiquen, chicos. Así que cuando vayan al examen presencial, entonces les tome como media hora hacer todo eso, ¿no? Y se retiren. ¿O si va a venir el examen? Si es un jueves, sí, pero si es un miércoles, no. Ok, Ya chicos, anoten su, bueno, anoten presente, ¿no? Bueno, desde acá vamos a contar lista.